La historia que vamos a desgranar hoy es en el fondo la de una rebelión. Pero ojo, no una rebelión de las que hablan de dinero o de mercados, no. Es algo mucho más fundamental. Va sobre qué significa de verdad eso de ser científico en economía. Es una historia que, pone patas arriba a las reglas que la propia economía se había autoimpuesto durante un montón de tiempo. Venga, vamos a meternos de lleno en el meollo con una pregunta que es cuanto menos provocadora. A ver qué os parece. ¿Y si todo eso del sacrosanto método científico que se enseña en las facultades de economía fuera en realidad un mito? O sea, una especie de cuento que los economistas se cuentan a sí mismos sobre cómo hacen las cosas, pero que en la práctica no tiene mucho que ver con la realidad. Pues bien, esta es la idea que básicamente prendió la mecha de todo este debate. Y aquí lo tenemos, el quid de la cuestión, resumido perfectamente. Por un lado, a la izquierda está la versión oficial, ¿no? La economía como si fuera física, una ciencia dura, con sus pruebas objetivas, sus predicciones que se pueden demostrar falsas, datos puros y duros, vamos, lo que los economistas dicen que hacen. Pero luego, a la derecha, tenemos lo que Deirdre McCloskey asegura que hacen de verdad. Utilizar metáforas, pensemos en la idea de capital humano, tirar de precedentes históricos, contar relatos que convenzan y, sí, hasta apelar a la autoridad de los grandes nombres. Claro, para entender bien esta rebelión, primero tenemos que saber contra qué o contra quién se luchaba. Y ese régimen tenía un nombre, el modernismo. Fue la filosofía que, digamos, mandada en la ciencia a mediados del siglo XX y la que le dio a la economía un libro de reglas oficial. Y, ya os lo adelanto, bastante estricto. Y estas eran, por así decirlo, las tablas de la ley del modernismo. A ver, punto número 1. La predicción lo es todo. Es el objetivo final de la ciencia. Punto 2. Solo vale lo que se puede observar y medir en un experimento, nada de especulaciones. La objetividad era el rey. Cualquier cosa que sonara a subjetivo, como la introspección, se descartaba por no científico. Y como no, la famosa frase atribuida a Lord Kelvin, si no lo puedes expresar con números, tu conocimiento es más bien pobre. En resumen, la meta era que la economía se pareciera lo más posible a la física, pero a la del siglo XIX. Y si hay que ponerle una cara a este espíritu, esa es sin duda la de Milton Friedman. Fijaos en esta cita, que es de su famosísimo ensayo del 53, es que es literalmente el evangelio del modernismo en economía. Lo dice clarísimo, el objetivo final es crear teorías que nos den predicciones válidas y significativas sobre cosas que todavía no han pasado. Y todo lo demás, pues es secundario. Esto no era una opinión, era el dogma a seguir. Pero claro, todo dogma tiene su herejía. Y esta llegó en 1983. Su nombre es Deirdre McCloskey, historiadora y teórica económica, que va y publica un artículo que era, dinamita pura para todo ese edificio modernista. Y lo más curioso es que su arma para derribarlo no fue un nuevo modelo matemático súper complejo. No, fue una idea mucho, mucho más antigua, la retórica. Menuda forma de empezar un artículo, ¿verdad? Es que es tremendo. Los economistas no siguen las leyes de investigación que sus propias metodologías establecen. Y menos mal que es así. O sea, con una sola frase McCloskey no solo les estaba llamando hipócritas a sus colegas, sino que encima lo celebraba. Lo que venía a decir es que el verdadero avance en economía se producía a pesar de las reglas oficiales, y no gracias a ellas. Una bomba. Claro. Para entender lo que propone McCloskey, es súper importante que nos quitemos de la cabeza la idea que solemos tener de la retórica. Para ella no tiene nada que ver con discursos vacíos o con intentar engañar a alguien. Es algo mucho más noble, por así decirlo. Es el estudio de todas las herramientas que usamos para persuadirnos. Es el arte de encontrar buenos motivos y de explorar ideas conversando. En el fondo, es simplemente el estudio de cómo la gente de ciencia, los académicos, se convencen entre ellos de que una idea es buena. Vale, pues vamos a ver cómo McCloskey empieza a desmontar este chiringuito del modernismo. Básicamente se dedicó a atacar sus pilares uno por uno, para demostrar que esas reglas tan estrictas no solo no se cumplían casi nunca, sino que peor aún, eran con una camisa de fuerza que impedía que el conocimiento económico avanzara de verdad. El primer pilar en caer, la falsación. Esa idea tan bonita de que si una predicción de una teoría falla, pues se tira la teoría a la basura y listo. McCloskey recupera un problema filosófico conocido, el de Duhem-Quine, que viene a decir algo muy simple. Un experimento nunca, jamás, pone a prueba una sola hipótesis. Siempre hay un montón de suposiciones detrás, que si los datos que usamos son fiables, que si el modelo estadístico que hemos elegido es el correcto, un larguísimo etcétera. Entonces, si la predicción falla, ¿qué es lo que ha fallado realmente? ¿La teoría principal o una de esas 1000 pequeñas suposiciones? Pues es que es imposible saberlo. Así que eso de la falsación definitiva es más un sueño que una realidad.
El siguiente ataque fue directo al corazón del modernismo, la predicción como objetivo supremo. Y el argumento que usa McCloskey es de una lógica aplastante. A ver, pensémoslo. Si una economista pudiera de verdad predecir lo que va a hacer el mercado, ¿qué haría? Pues usar esa información para forrarse, ¿no? Para hacerse inmensamente rica. Pero claro, en el momento en que empieza a usar esa información, comprando a lo bestia o vendiendo a lo bestia, su propia acción cambia el mercado. Y la predicción original deja de ser válida, se autodestruye. La conclusión es demoledora. En la práctica, las predicciones económicas que de verdad valen dinero son imposibles. Y quizá la prueba definitiva de que la retórica importa, y mucho, está en la propia historia de la economía. Pensemos en la revolución keynesiana. La gran mayoría de los economistas aceptaron las ideas de Keynes mucho, pero que mucho antes de que hubiera el tipo de pruebas estadísticas que el modernismo supuestamente exige. Entonces, ¿qué fue lo que les convenció? Pues no fueron los números, fue la coherencia del relato de Keynes, la elegancia de su argumento, su increíble capacidad para poner orden y dar sentido al caos que fue la Gran Depresión. Fue, en toda regla, un triunfo de la persuasión, un triunfo de la retórica, no de la falsación. Ahora es importante dejar una cosa clara. McCloskey no estaba solo en esto. No era una voz clamando en el desierto. Su crítica, en realidad, era parte de una conversación mucho más grande sobre qué es y qué debería ser la ciencia económica. Un debate que, por cierto, sigue hoy más vivo que nunca. Aquí tenemos a otros protagonistas de este debate. Por ejemplo, Tony Lawson, que defiende lo que se llama realismo crítico. Él dice que la economía debería obsesionarse menos con buscar correlaciones en los datos y más con encontrar las causas profundas, las estructuras que de verdad mueven los hilos de la economía. Luego está Uuskalimaki, que propone un realismo mínimo, una visión como más flexible, que se adapte mejor a lo increíblemente compleja que es la economía. Como veis, cada uno tiene su enfoque, pero todos llegan a la misma conclusión. El viejo modelo modernista se queda muy corto. Así que al final lo importante es esto. Aunque tengan sus diferencias, todos estos críticos comparten un mismo objetivo. Y es un objetivo bastante ambicioso. Quieren que la economía deje de mirar para otro lado y se enfrente a la realidad con todo lo caótica y compleja que es. Que el objetivo no sea solo encontrar patrones bonitos en una hoja de cálculo, sino entender de verdad, cómo funciona el mundo económico real. Bueno, y después de todo este viaje, ¿con qué nos quedamos? ¿Cuál es la gran lección de esta historia? Pues yo creo que se puede resumir en una frase bastante potente. El argumento pesa más que el algoritmo. Porque la buena ciencia, al final del día, no consiste en seguir una receta de cocina o aplicar un algoritmo a ciegas. Es más bien una conversación. Eso sí, una conversación con sus reglas. Tiene que ser disciplinada, honesta, abierta, un espacio donde los expertos se convencen unos a otros usando todo tipo de argumentos. El progreso real no sale de aplicar una lista de mandamientos, sino del debate, de la crítica y, en definitiva, de la persuasión. Y todo esto nos lleva a una última pregunta, que creo que va mucho más allá de la economía. Si aceptamos que no hay un método científico único con mayúsculas, una fórmula mágica que separe la verdad de la mentira, entonces, ¿cómo decidimos en qué ideas podemos confiar? ¿Cómo nos manejamos en un mundo donde la capacidad de persuadir, el relato histórico y la fuerza de un argumento importan como mínimo tanto como los datos puros? Ahí queda la reflexión.